Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos ustedes, que el Señor me los siga iluminando. Hoy, precioso día del Señor, precioso día donde recordamos algo hermoso en toda nuestra vida, Moniquita. Recordamos que somos esos hijos amados de Papito Dios, que somos esos hijos predilectos del Padre Dios. Tenemos siempre que tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. No eres una persona desconocida. Dios es tu papá. Dios es tu Padre. Recuérdalo. Esa es tu identidad. ¿No sabes quién eres? Pues yo te lo digo. Eres el hijo más amado de Papá Dios, porque siempre preguntamos ¿quién soy yo? Pues tú eres el hijo más amado y la princesa más amada de Papito Dios y mi Madre María. Entonces no somos huérfanos espirituales. No andemos deambulando para arriba y para abajo porque tenemos una identidad. Empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad para que la palabra se haga vida en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este momento que tú nos das, por siempre estar en nuestras vidas, porque tú nos iluminas, nos das tu amor misericordioso. Gracias, Padre eterno. Gracias por tanta bondad que tienes para con nosotros. Bendito y alabado seas tú por siempre. Te alabo y te bendigo, Padre. Gracias por tu palabra. Necesitamos de tu palabra hoy. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. ¿qué palabra, princesa de Dios? Bueno, seguimos con el capítulo 9, vamos al versículo 43 al 45. Dice lo siguiente. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaron de lo que Jesús hacía, Él le dijo a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues Dios no les había permitido entenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay misterios, Moni, que a veces no entendemos, porque todavía no se nos da el tiempo para ser revelados, porque todavía tal vez no tenemos el conocimiento o no estamos preparados para poder entender ese misterio. Por eso hay que tener paciencia. San Francisco de Asís decía algo muy bonito. Cuando tú no entiendas algo, simplemente por obediencia inclina tu rostro y le dices: Señor, como bien dijo mi Jesús en el huerto de los olivos, que se haga la voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. Y alabado seas tú, Papito Dios del cielo, porque en su momento tú me darás a entenderlo. Entonces, cuando no entendemos una situación, precisamente es porque el Señor no nos ha dado todavía ese tiempo, porque Él siempre está preparando, no solamente que nosotros entendamos, sino todo lo que está también alrededor, porque Él no solamente trata un tema, sino que a la vez está tratando muchos más, para que no sea solamente de crecimiento para mí, sino también de mi familia o de mi comunidad. Por eso, esos momentos de tribulación, esos momentos de silencio, donde decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? Pero es que tú ya te olvidaste de mí. ¿Por qué tú ya te quedas callado y no me dices las cosas? Precisamente porque no es el tiempo para poderlas entender, pero posteriormente lo vamos a entender. Y posteriormente lo vamos a entender de una manera mucho más fuerte, porque aquí el Señor decía las cosas, no le entendían, a pesar de que las decía, no la entendían, pero después en carne propia la iban a entender porque lo iban a ver crucificado. No se entendía en ese momento. Si tú recuerdas, por ejemplo, lo que pasó con Elías, busca allí creo que es en Reyes, busca la vida de Eliseo, del profeta Elías, el profeta Elías. Busca la vida de él. Y fíjate que él estaba en el desierto porque tenía miedo. Él sentía que Dios se había olvidado de él,
que Dios no lo había escuchado después de que había trabajado tan fuerte para el Señor. Mi papá Dios supuestamente se olvidó de él, eso es lo que él creía, hasta se rasgó las vestiduras y dijo, ¿dónde está, Señor? ¡Mátame! Y que imagínate lo que se da. El profeta, uno de los más grandes profetas que ha habido, y se rasga las vestiduras. Y en ese momento se queda durmiendo porque entró aparentemente como un estado de depresión. Llamémoslo así psicológicamente, no estábamos allí para poderlo atender, ¿sí? Entonces entró en un estado de depresión. Elías. Rafa siempre buscando pacientes. Bueno, debe ser, sí, porque si no nos hubiera llamado y yo le hubiera dicho, ¿por qué no haces un seminario de vida en el espíritu? Un seminario de identidad. Seminario de identidad, porque perdió su identidad. Entonces no se encontraba. Y así sucede con nosotros. Pero todo es tan bello que después le manda un ángel para que le hable, pero él no entendía y se quedó durmiendo. Igual se quedó durmiendo otra vez. Y le da agua y le prepara hasta un pan. El ángel le prepara un pan, qué precioso. Una arepa colombiana riquísima. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Con hogao. Yo creo que tenemos hambre por el ayuno que estamos haciendo, Moni. Eso es una evidencia. Entonces, ¿qué sucede? Pero menos mal que ese menú sí es vegano. Vegano. Y con aceite de oliva encima. Sí. No sigamos por ese lado, vamos para este. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Elías, él necesariamente come, pero le dice algo precioso el ángel. Le dice, tienes que pasar un desierto. Y esto que te estoy dando te va a dar la fuerza para que puedas pasar ese desierto. Se lo dijo indirectamente, porque pasó 40 días en el desierto, ¿sí? Hasta ver la gloria de Dios. Y después escuchó, pero aún antes hubo truenos, relámpagos y todas las cosas, porque siempre el mal va a querer de una u otra forma como oponerse a que tú escuches la voz de Dios. Siempre se va a oponer, como sea. Pero Elías persistió y tuvo ese alimento. Y siempre van a haber ángeles en nuestra vida ante la voz que no entendemos o ante las tribulaciones o ante esas situaciones donde aparentemente el Señor se nos olvidó de nosotros porque Él es malo, porque estamos diciendo que Él es Siempre malo. pensabas eso. Sí, eso es que se volvió de mí. No, o sea, no que Él me es mira. malo, no me mira porque Mira Él prefiere todo. a otros y no a mí. Exacto. Estamos diciendo que Él es malo. Sí. Lo estamos comparando con Satanás. Imagínate. Y lo comparamos con nosotros y nuestra forma de ser. Claro que sí. Entonces, fíjate cómo es la mente de perversa. Y en ese momento, ¿qué sucede? Dios nos está diciendo, ten paciencia, mi hijo amado, ten paciencia. Porque no solamente te voy a mostrar cosas lindas, sino que te estoy dejando pasar un momentico para que tú crezcas espiritualmente y yo quiero ver tu fidelidad hacia mí. Tu fidelidad quiero tenerla conmigo. Y te estoy haciendo crecer espiritualmente. Porque después vas a ver mi gloria. Y la vas a ver de una manera sobrenatural. Pero mantente fiel a mi palabra. Que mi palabra en ese momento de tribulación sea ese pan y sea esa agua que los ángeles te están dando. Sí, mi palabra. Y confía en mi palabra. Porque si yo te digo algo, lo cumplo. Eso dice mi Jesús. Porque Él es Dios de pactos. Él lo que dice lo cumple. No dice una cosa hoy sí y mañana no. Si Él te prometió algo, así va a ser. Pero tienes que creerlo. Vas a pasar un momento de tribulación, pero te está dando la palabra. Y te está colocando ángeles en tu vida para que te nutra. Entonces no decaigas en ese propósito que Dios ya te dio, o sea, ese propósito que te colocaste, o ese anhelo que tienes de ese milagro. No decaigas, porque Dios ya tiene preparado tu milagro. Lo tiene, pero más allá de lo que tú quieres. Y esto es importantísimo porque que nosotros nos mantengamos, independientemente si entendemos o no las cosas. Es muy importante que nos permitamos eso. ¿Por qué? Porque el Señor allí quiere ver primero nuestra obediencia, ¿sí? Y dice que las bendiciones llegan es cuando nosotros somos obedientes. Puede ser que no entendamos las cosas, pero curiosamente más adelante sí las vamos a entender. Más adelante se nos abre el entendimiento cuando el Señor quiere que nosotros entendamos. A veces de un pasaje bíblico, por ejemplo, nosotros entendemos muy bien algo, pero el otro uno es como que, uy, Señor, ¿qué querrá decir acá?
La idea es que no te angusties, la idea es que sigas adelante y tarde que temprano el Señor va a permitir que tu entendimiento se abra. Entonces es persistir, es mantenerse, porque a lo mejor en ese momento el Señor quiere que tú entiendas otra cosa que entendiste con más facilidad y más adelante vas a tener la posibilidad de entender esa otra cosa que no entendiste. ¿Por qué? Porque es el tiempo tuyo, ¿sí? Entonces, miremos, este pasaje lo dice claramente, porque el Señor, o sea, Dios, no había permitido entenderlo. O sea, el Señor es el que permite o no entender algo en la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor necesitamos una preparación mayor. En ese momento, imagínense, si los discípulos, si los discípulos saben que a Jesús lo van a matar y seguramente en ese momento no estaban preparados para ello, ¿qué iba a pasar? Pues más de uno, a lo mejor, porque tenían miedo, ahí lo hablaba, ¿cierto? Y creo, o me estoy confundiendo con el pasaje de la... No, me confundo con el pasaje que estaba estudiando en el ayuno. Entonces, porque tenían miedo. Entonces, ellos, imagínense, si tenían miedo para hablar y les dicen es que a mí me van a matar. Entonces, ¿qué va a hacer? Uy, no, esto aquí como que es peligroso, más bien me aparto, ¿sí? Más bien no sigo acá, porque nosotros somos así, o sea, nosotros nos vemos en riesgo, en peligro, y nosotros como que salimos huyendo, ¿sí? Y entonces por eso son cosas que no se deja entender la palabra. Y mire que a veces nosotros estudiamos esto y dice el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y en este proceso nosotros también vamos a llevar ese proceso de ser entregados. ¿Qué significa? ¿Vas a decir que cuando tu esposo te ataca porque estás orando, porque estás estudiando, eso no es ser entregado en manos de los hombres? O cuando tus hijos también te critican porque, ay, usted tanto que ora y tanto que estudia la palabra y mire en esas actitudes, porque desafortunadamente seguimos siendo humanos y a veces reaccionamos como no debemos, y empiezan a atacarte y te sientes tú como que, uy, me entregaron en manos de los hombres. Es eso. A veces no nos damos cuenta de esa situación, pero sí, o sea, estamos siendo entregados en manos de los hombres. No vamos a sufrir la pasión que pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a dónde nos va a llevar todo eso? A que no nos preocupemos tanto por lo que nos dicen, a que no nos apeguemos tanto a nosotros. Ay, no, es que yo. No, el Señor quiere que nosotros aprendamos a desprendernos de eso para que las cosas no nos duelan. Porque o si no, todo el tiempo nos va a doler, todo el tiempo nos va a afectar y no vamos a poder hacer la obra de Dios. En la medida en que yo muero a mi protección personal, a mi autoseguridad, ¿qué significa? Que yo puedo hacer la obra del Señor y no me va a angustiar, no me va a preocupar, no me va a molestar si me dicen bonito o feo. No me van a molestar si yo me paro o no me paro, si yo me siento o no me siento, si no me van a molestar por las cosas que yo pueda estar haciendo porque estoy conectada con Dios, estoy conectada con nuestro Señor Jesucristo. Y en esa misma medida, pues es lógico que yo voy a poder superar cualquier embate, cualquier ataque que me hagan, cualquier comentario, cualquier postura, y yo no me voy a molestar. Yo no me voy a herir, no me voy a ofender, no, sino que voy a seguir, ¿sí? Porque estoy en la presencia del Señor. Estoy en la presencia del Señor. Pero cuando yo todavía estoy en el mundo, cuando yo todavía tengo heridas en mi corazón, cuando todavía me cuido de mí, o sea, de que pobrecita de mí, mire, todo el mundo me hace, me dice, me critica, me señala, me ataca, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a hablar y hablar incorrectamente, porque estoy hablando por la herida. Entonces ahí es donde voy a sacar todas las cartas de autoridad, de poder, de jerarquía, lo que sea, lo que tenga, para tratar de ofender al otro y así yo sentirme ganador. Y así no son las cosas con el Señor. El Señor nos está diciendo que debemos aprender a morir. Aquí nos está diciendo, debes morir.
el Hijo del Hombre, o sea, nosotros también somos hijos de hombres, nosotros debemos aprender a morir a esa parte carnal, a esa autoprotección, autoseguridad y confiarnos en el Señor. Yo me confío en el Señor y yo voy a estar en paz con lo que Él me diga. Por eso yo tengo que aprender a morir a mí, a morir a mi autodefensa, porque esa es la autodefensa. Entonces yo me tengo que defender de si alguien me ataca. No, yo tengo que aprender a morir para poder vivir en el Espíritu. Entonces tengo que darme esa oportunidad de realmente seguir sumergidos, seguir sumergida en la palabra, seguir sumergida en la oración, seguir sumergida en la presencia del Señor, con el fin de que el Señor siga haciendo en mí la obra. Ellos no entendieron en ese momento. El Señor les estaba diciendo algo de lo que Él iba a vivenciar. Pero también nos está diciendo a nosotros de que nosotros también tenemos que morir. Nosotros tenemos que morir a nuestro ego, porque tenemos un ego súper altísimo. O sea, a mí me respetan, a mí a mí no me hacen daño, o sea, a mí no me tocan, mejor dicho, qué ego tan alto. Y el Señor nos está diciendo aquí, tenemos que morir. Tenemos que morir y aprender a ser humildes, mansos de corazón, como lo dijo nuestro Señor. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo y Él sí entrega su vida, no, a nosotros nos está diciendo, deja tu orgullo, eso no te sirve de nada, muere a eso, deja ese deseo de esas ínfulas de que tú eres más grande que los demás, de que tú eres poder, de que tú tienes el control, el dominio, el conocimiento, deja todo eso. Tienes que morir a todo eso y simplemente sigue las enseñanzas de Jesús. Y si tú sigues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tú realmente vas a agradar a Dios. Tú realmente estarás en la presencia de Dios, porque realmente si tú vives por tu orgullo y demás, la pregunta es que te estás proyectando a la vida que vamos a tener después de esta muerte. O sea, ¿estás pensando en lo que tú estás construyendo ahorita para tu vida posterior? Porque el Señor nos está diciendo, lo que tú estás haciendo ahorita es lo que te va a servir para tu vida posterior. Si tú te edificas en esta vida y dice que el que se exalta será humillado, entonces, ¿qué significa? Que la posterior, tú a lo mejor no tienes por qué estar en ese lugar donde todos se humillaron, ¿no? Entonces, el Señor nos está diciendo, muere. Muere a ti, muere a tu soberbia, muere a tu orgullo, muere a ese ego tan inflado. Mira que si se sigue inflando te vas a estallar, ¿o no? Claro que sí, mi amor. Entonces, por eso la palabra es viva y eficaz, porque nos dice, ten paciencia, aprende a morir y vas a renacer en mí, porque vas a ver la gloria de Dios. Pero para eso tienes que ser muy confiado en lo que el Señor te promete, en lo que el Señor te dice. Confía en su palabra, confía en lo que Él dice, porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Eso está en Números. No recuerdo el pasaje, te lo dejo como tarea a ver si lo encuentras, pero está en Números, ¿sí? En el libro de Números, ¿sí? Porque van a decir Números, ¿qué será Números? No, en el libro de Números está, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, porque lo que Él te prometió, lo cumple. Ah, pero es que no me ha prometido nada. No, todos los días te da una promesa. Todos los días. El problema es que tú tal vez no has agudizado los sentidos espirituales para escuchar. Por ejemplo, en ese momento, ¿qué promesa nos está dando, Rafa? No, pues la promesa es de que ya va a terminar el ayuno y va a poder comer un pedacito de carne. No, ¿No? Rafa. La promesa es, si tú realmente mueres a tu ego, vas a tener esa posibilidad de estar en la presencia de Dios. Es la promesa que se ve ahí. Claro, la promesa es que tú vas a renacer en nuestro Padre Dios. La promesa es que tú vas a ver la gloria de Él. A pesar de la dificultad, esa es la promesa, que Él no te va a abandonar, que Él no te está dejando solo. A pesar de que tú creas que estás solo, no estás solo. Esa es la promesa. La promesa es que vas a ver la magnificencia de mi Padre Dios en esta tribulación. La vas a ver. Tarde que temprano la vas a ver. Te sorprenderás. Tal vez no de la manera en que tú quieres que la veas, porque Él te va a dar mucho más
de lo que tú estás creyendo ver. Mucho más. Eso tenlo por seguro, porque como dijo al principio, bueno, es que en el ayuno leímos a Juan, entonces también, como hace un momentico antes de esta meditación estábamos meditando lo que es la primera carta de Juan, entonces creí que era Juan el que estaba hablando, se me cruzaron los cables. Entonces dice Juan, en la primera carta, sí, dice lo que yo vi, nosotros somos testigos de lo que vimos, testigos de que lo tocamos, lo sentimos, porque Él siempre se manifiesta en plenitud. Ellos fueron testimonio real. Y cuando tú vives una situación difícil, eres testimonio real de que Dios se manifiesta en ti y que Él sí hace el milagro que uno tanto espera. Porque Él es Dios de pactos, porque Él lo que dice lo cumple. Y lo que tú estás pasando va a ser testimonio para que después digas a otras personas que no quieren creer y tú puedes decir, yo soy testigo de que Él lo saca a uno de la tribulación. Exacto. Y no solamente eso, Rafa, cuando tú tienes eso y tú, o sea, puede ser que estás vivenciando una situación que en este momento no entiendas, porque es que es eso, a veces no entiendes por qué pasan las cosas, o sea, cosas repentinas, cosas que te toman por sorpresa, pero el Señor, a pesar de que tú ahorita no lo entiendas, y mire, esta es otra promesa encubierta y más directa, dice, te promete que tarde que temprano lo vas a entender. Es una promesa, ¿sí? Esa es una promesa, o sea, puede ser que ahora no lo entiendas, pero la promesa es que sí lo vas a entender. Y lo vas a entender en el momento justo, pero la idea es que tu corazón siempre esté con el Señor, que no dudes, porque es que la duda mata cualquier cosa de fe. La duda es contra la fe. Lo dice claramente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás en duda, entonces tu corazón no está con Dios, no está confiando en Dios. Y dices, Jesús, en ti confío. La pregunta es, ¿realmente confías cuando tienes dudas? No. Cuando tú tienes dudas, tú no confías en Dios. Pero la promesa es clara. Listo, tú ahorita no lo entiendes. Tú no sabes por qué pasan las cosas. O para qué, no es por qué, es para qué pasan las cosas. Pero te aseguro que la promesa está dada. Ahorita el Señor no te da ese entendimiento, pero que te lo va a dar, te lo va a dar. Eso es una promesa. El Señor no se queda con nada de nadie. Él da el entendimiento en su momento justo, cuando estés preparado para recibir esa información, para recibir esa revelación que te va a dar. Entonces, por eso es que es importantísimo que nosotros en nuestro corazón siempre estemos confiando. Así no entendamos la palabra, que confiemos en el Señor, que confiemos en lo que Él nos dice. Señor, tú me explicarás qué es lo que significa esto y voy a confiar en ti. Tu palabra me dice que debo esperar. Señor, no entiendo por qué, porque tengo afán de que se haga esto. Pero, Señor, si tu palabra me dice debo esperar, Señor, confiaré en ti, no lo dudaré y tú me lo harás entender. Y te aseguro que cuando tú haces las cosas en obediencia para Dios, el Señor te va a revelar. Te va a revelar. Cuando tú no haces las cosas en obediencia, pues claro, te quedas en la duda porque no vas a llegar a entender eso. Porque te afanaste, porque quisiste hacer las cosas a tu estilo. O sea, como tu ego te lo muestra, como tu soberbia te está indicando. Y cuando uno está en soberbia, uno no tiene posibilidad de entender lo que Dios nos quiere decir. O sea, hay que morir, así como el Hijo del Hombre dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Nosotros también estaremos vivenciando cosas. Nosotros también seremos entregados en manos de los hombres, pero nosotros no vamos a morir como nuestro Señor. Nosotros vamos a morir para nosotros crecer espiritualmente, para llegar a la vida eterna. Eso es lo que va a suceder con nosotros, pero tenemos que darnos la posibilidad de realmente querer obedecer al Señor. Vamos a estar en la presencia del Señor, no sabemos qué es morir y te aseguro que uno queda así como, ¿a qué será morir? Y uno sigue, ¿pero qué es morir? Y cuando yo no entendía qué era morir a mi esposo y la gente me decía, y muera tu esposo. Y yo, ¿pero qué es morir? ¿Qué es morir? Yo lo sé porque yo lo viví, pero cuando entendí que era morir,
Entonces simplemente lo solté. Solté, lo entregué como si hubiese muerto, se lo entregué en las manos del Señor. Estuve en mi vida, ya dejé de controlar las cosas, ya dejé de amargarme, ya dejé de vivir desesperada. ¿Y qué sucedió? Duermes más tranquilita. Vivo tranquila, estoy en paz, me siento, bueno, dejemos que Él pase su proceso, Él es el que se pone mal genio, yo respiro profundo y así. Entonces, no se angustia uno. No se angustia, sino que tú vives en la presencia del Señor. Cuando tú aprendes a morir a tu ego, de que tiene que entender las cosas como yo se las digo. No, tiene que entender a Dios, porque nosotros no hacemos absolutamente nada, ¿o no, amor? Claro, por eso somos testimonio de que realmente Dios hace las cosas nuevas. ¿Y por qué Mónica no entendió eso en su momento? No lo entendió en su momento, porque el Señor le estaba preparando para un nivel de fe mucho más alto. Pero aprendió a confiar en Dios y me soltó. Pero para eso demoró 15 años, porque no quiso entenderlo. No ¿sí? quería soltar No quería mi ego. soltarlo, no quería soltar su ego. Entonces el ego es lo que no nos deja poder ver la gloria de Dios. Es el ego. Así de sencillo. ¿sí? ¿Y cómo sueltas el ego? Cuando tú tienes la mirada puesta en Dios y no en tu macho alfa. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día. Abrazos. Chao.